Gracias, Amy. Gracias por lo Porque menos. esto tiene que quedar en video la explicación. Sí, qué mal. Perdonen. La pausé al inicio. Oh. Muy mal, perdón. Bueno, les debo entonces obviamente todas las consultas que tengan, perdón. Bueno, entonces aquí tal vez sí la parte más densa, por lo menos la vamos a grabar aquí. El nivel de confianza, ¿sí? ¿Puede compartir, por favor, la presentación? Sí, profe, creo que... Ahora lo grabé, pero ya dejé de compartir. Bueno, es que bien. Apuesto que encenderemos mejor. Tal vez lo logramos hacer las dos cosas. Ahora sí. Ahora sí, vamos de nuevo. Gracias. No, disculpen, por favor, no sé cómo me pasó eso. La pura maña de de parar esa grabación al inicio. Bueno, vamos de nuevo. Aquí, entonces, esta regla que ven acá es la regla empírica. Lo que dice es que yo, a partir del promedio, cuando yo me muevo una desviación estándar, para arriba y para abajo, cubro un 68% de toda la población. ¿Qué era desviación estándar? ¿Alguien me ayuda a recordar, por favor? Que ando grosero hoy. El porcentaje de los números que se desvían de la mediana, o de la media. Ajá. Ok, así como lo explicó Roberto, ¿nos quedó claro a todos y todas? O sea, yo te entendí, pero no estoy seguro si... A mí sí, Isaac dice que sí, muy bien. pero no sé cómo se relaciona con el grafiquito. Más o menos, profe. Voy Profe, a... creo que lo entendí. Ok, Profe, yo creo que la entendí. Le agradecería si usted lo explica un poquito más detallado. claro. Ve, la desviación estándar, en pocas palabras, es en cuánto se aleja cada una de las observaciones del promedio, en promedio. O sea, vamos a ver, por ejemplo, si yo les preguntáramos aquí, por ejemplo, por la edad, ¿no? Y no les voy a preguntar, pero supongamos que pregunto por las edades de Ya me todos, alejé. de todos nosotros, por favor, no de eso. Ya me alejé del promedio. Sí, exacto. Entonces, seguramente, bueno, puede ser, digamos, seguramente Nancy y yo vamos a estar más alejados, pero sí, supongamos que el promedio de este grupo ande en, y voy a inventar un dato, 26. Entonces puede ser que en promedio cada uno de nosotros, considerando, entre comillas, estos valores más alejados o extremos, que seríamos Nancy y yo, considerándonos, en promedio cada uno de nosotros se desvía de esos 26 años en 2 años. ¿Sí? Entonces, esos 2 años es la desviación estándar. Entonces es un número, no es un porcentaje. Es un número. Puede ser un Ok. porcentaje en el caso de que estoy midiendo proporciones, ¿verdad? Pero, digamos, en la gran mayoría hablemos de un número. Ok, es en sí digamos, con respecto al valor de la muestra y no sobre cuántas muestras sobre el total se desvían. No. Es con la muestra calculas eso, Isaac, con una Ok. muestra. Sí. O sea, lo que se hace literalmente es restarle, si quieren así, nada, en cuanto a sentido matemático, tomo cada observación, le resto el promedio y al final todo eso lo promedio. Hay más operación detrás de eso, pero no quiero, de verdad, no los quiero maltratar ahora con sumas de cuadrados y cosas ahí que ahorita me van a colgar la llamada. La próxima semana. Por favor, no, dice Fiorella. Entonces, el concepto que nos interesa aquí ahorita de desviación estándar es este, ¿verdad? ¿Cuánto se desvían en promedio cada una de las observaciones del promedio? Entonces, lo que dice este gráfico es que en más o menos una desviación estándar yo tengo un 68% de la gente o de la población. En más o menos 2 tengo 95 y en más o menos 3 tengo 99,7%. O sea,
que a más o menos en Six Sigma, seguramente lo han escuchado ustedes por ahí en algún lado, en calidad, ingeniería, son muy fiebres hablando de eso. Con 6 desviaciones estándar yo estoy cubriendo prácticamente toda la variabilidad de la población. O sea, si yo puedo cubrir eso, tengo todo el proceso bajo control, dicen los ingenieros, por ejemplo. Profe, y si no es y si no se cumple, digamos, el porcentaje, nada pasa o algo está mal. ¿En qué sentido si no se cumple? Por ejemplo, digamos que con una desviación estándar solo se alcance, por ejemplo, el 59% de la población, y que haya más población entre No, la desviación 1 y 2. eso, vamos a ver, esto, bueno, no va a ser la comparación que hago a veces aquí, digamos, esto es dogma, es decir, esto es la verdad. Eso no te va a pasar eso que estás diciendo. O sea, está probado, lo desarrolló hace muchísimos años, siglos, los matemáticos, don Friedrich Gauss, demostró el teorema límite central y lo puedes hacer, hemos hecho simulaciones, así para los que no creemos, así porque nos cuenten, y te puedo asegurar que eso siempre pasa. Esa es la maravilla de este teorema. Entonces, en otras palabras, lo que quiere decir esto es, por ejemplo, vamos a estimar y nos interesa saber cuánto es la disposición a gasto en nuestro gimnasio. ¿Verdad? ¿Cuánto están dispuestos la gente a consumir entre la matrícula, entre la mensualidad, entre lo que compran de productos en el propio gimnasio? Supongamos que es un gimnasio un poco sofisticado. Y nos dicen que el promedio de lo que está dispuesto la gente a gastar son 25,000 colones. Y de verdad, ustedes notarán en mi contextura física que no soy el público meta, lamentablemente. Entonces no tengo idea si esos 25,000 tienen sentido. Supongamos que es 25,000 colones el promedio que se estimó. Y la desviación estándar de esa disposición a gastar son 2,500 colones. ¿Sí? Entonces, un poco lo que estaba preguntando Isaac ahora. Supongamos que yo me estoy proponiendo de meta lograr que la facturación promedio suba a 35,000 colones. Entonces, no, tengo 25,000 colones declarados en la muestra de promedio y una desviación estándar de 2,500. ¿Qué tan probable es que aparezca alguien con 35,000 colones de disposición a pagar? Entonces, la forma de operar esto, y por eso cuando explico esto en los cursos de estadística, lo que les digo es, tal vez no nos quede así en los Exceles y muy claro de cómo calculábamos todas estas cosas, pero lo que sí puede quedarles es este grafiquito y una servilleta en el que dicen, vamos a ver, un segundo, saco la calculadora del teléfono y digo, 22,500 colones es la desviación estándar, entonces 25,000, le sumo una vez, estoy en 27,500, una desviación estándar. Otra desviación estándar estaría en 30,000 y otra en 32,500. Y ya ahí estoy en 3 desviaciones estándar. O sea, ahí teóricamente ya abarqué toda la población. 35,000, si alguien viene y me dice, me presenta un caso de negocio de lo bueno que va a hacer cuando la gente llega a pagar 35,000 pesos y que con base en eso yo estoy tomando X y Y decisiones, yo le voy a decir, pero discúlpeme, eso no es probable, es casi imposible que suceda. ¿Ok? Y a eso nos referimos un poco con el nivel de confianza, o sea, qué tanta confianza tenemos en los resultados que estamos dando. Profe, una pregunta. En Sí. ese ejemplo que diste, entonces, Ujú. los 35,000 estaría en el gráfico, en el espacio, Por acá, digamos, en los pasecitos verdes. más allá todavía, porque Más está allá en todavía. 4 desviaciones estándar, está por aquí, Ok, ¿verdad? ajá, sí. Ya Ok, no es probable. ok. Ujú. Para que sea probable tiene que estar adentro de ese Exacto, espacio. Como en el exacto. morado, tal vez, para que sea Sí, muy probable. exacto. Y va. Ya ustedes dirán qué tan probable quisieran o qué tanto nivel, qué tanta confianza quisieran tener ustedes en el resultado. Si para ustedes es suficiente que caiga en la verde, pues es válido, ¿verdad? Pero ya, pues el que esté por acá, ya hay que decir, no, es que no va a pasar, ¿verdad? Ok, súper.
Bueno, entonces, de toda esta filmina, lo que voy a decir es, hay valores aquí de esa distribución normal que corresponden a estos niveles de confianza. Ve que aquí decíamos que hay 2 desviaciones estándar aquí, ¿verdad? Más o menos 2 desviaciones estándar. Es un rango muy utilizado, porque corresponde a 95% de confianza. De hecho, es 95,4. Si sumamos estas 4 barritas, estos 4 números dan 95,4. Entonces, un poquito menos de 2 y exactamente 1,96 tiene un 95%. ¿Okay? Ese es este número que está aquí. Entonces, 1,96, por ejemplo, por la desviación estándar entre el tamaño de muestra, que aquí se está asumiendo un 4000 de tamaño de muestra, yo tendría un error de estimación, este error de estimación de 1,5%. O sea que yo voy a decir que el resultado que yo estime está a 1,5% para arriba y para abajo con respecto al verdadero valor. O sea que Perdón, ese ¿sí? 1,96 es el intervalo. Este es la cantidad de desviaciones estándar, Nancy. Este es Sí. por eso les decía, exacto. Como bueno, es que no sé, en la fórmula yo lo tengo como intervalo Z, sería. Ajá. La relación entre la confianza y Sí, ese eso es. que queda. Exacto, exacto. Sí. Profe, y ese 1,5 sería en el ¿Ven ¿cómo que se dice? En el esquema del límite. ajá, eso Sería es como se explica cada vez, pero aquí es el 25. Entonces, yo estimé 25% con mi muestra, 25%. Entonces, yo diría que ese 1,5 se lo resto para el límite inferior de esa estimación y se lo sumo para el límite superior. Te voy a decir que va a estar entre 23,5 y 26,5% el verdadero valor de la población. Gracias. Perfecto. ¿De qué depende el tamaño de muestra? Que esa es la otra pregunta, aparte de cómo la selecciono, depende de la variabilidad de los datos. ¿Verdad? O sea, entre más, y esto es intuitivo, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, ¿verdad? Hay un ejemplo muy, ¿cómo se llama? Muy elemental para eso que utilizamos los estadísticos, que es cuando saco una muestra de sangre, ¿verdad? ¿Cuánta muestra de sangre necesito para poder concluir algo sobre mi estado de salud? Con una. Una. ¿Y cuánto tiene Depende de eso lo más o que quiera menos? buscar. Ya Isaac se refinó un poco ahí, tal vez nos va a aportar criterio médico, pero bueno, digamos, la gran mayoría, tal vez aquí para los mundanos que vamos a un laboratorio, Pues, ¿cuánta pues muestra la nos sacan? mayoría de las veces que ¿Perdón? yo la mayoría de esas cosas me sangre, profe, Ajá, 3 tubitos. 3 tubitos. Sí, Bueno, es sí, que Son cuando 3 yo voy pueden tubitos. ser 2, 3, y si es desde, ok, ¿cómo se llama? Gastos arteriales me tocan una así como más compleja 3 todavía. eternos ok. tubitos. Ajá. Ok, bueno, espero que todo bien, digo, Isaac, pero, pero sí, supongamos que si es un examen, sí, bueno, cuando yo me hacía los chequeos médicos me pasaba como María Gabriel, me sacaba 1 o 3 tubitos, y si voy al laboratorio aquí, ¿verdad? A título privado, normalmente le sacan uno, para un examen sencillo, le sacan un tubito. El punto es, ¿cuánto representa eso del total de la sangre de nuestro cuerpo? Un porcentaje muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. ¿Y por qué será representativo eso? Porque la sangre es uniforme en todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, espero tampoco aquí tener algún experto médico que me diga que no es así. Al menos eso es lo que suponemos aquí detrás, ¿verdad? No hay variabilidad entre los elementos. Lo que yo estoy analizando en esa muestrita es exactamente igual a lo que podría analizar en una muestra tomada de otra parte del cuerpo. Entonces, quiere decir que entre menos variabilidad entre las unidades haya, más pequeña es la muestra. Entre más grande la variabilidad, más grande la muestra.
Por eso es que se trata mucho de que la población cumpla con características tan específicas y que a la hora que yo aplique los instrumentos, ojalá haga un filtro, Ujú, exacto, así ¿verdad? es. Para garantizar eso. Así es, también, exacto, Nancy, sí, muy bien. También interviene en el tamaño de muestra el nivel de confianza que se busca tener. Es decir, yo cuando les digo, por ejemplo, esto que les decía aquí, que el verdadero valor poblacional está entre 23,5 y 26,5, en este caso, recuerden que les decía 1,96, estoy trabajando con un 95% de confianza. O sea, quiere decir, si me devuelvo otra más, existe la posibilidad de que salga el resultado en las zonas verdes, ¿verdad? Estrictamente. ¿Qué tan probable es que salgan las zonas verdes? 5%. La diferencia entre 95% y 100%, ¿verdad? Si usted dice, no, o sea, eso quiere decir que en 5 de 100 casos el resultado podría ser ese. O sea, podría estar fuera de ese rango de 23,5 a 26,5. Sí, eso es así. Ah, no me sirve. Yo quiero estar seguro que cuando usted me diga ese rango, me lo dé con absoluta certeza. Si ustedes me dicen eso, yo les tendría que decir, no puedo. ¿Por qué? Porque esta curvita nunca toca estrictamente el eje X, el eje horizontal. O sea, imposible nunca va a ser. Existe una posibilidad de que suceda. ¿Cuánto querés que sea de pequeña esa posibilidad? ¿5%? ¿2%? ¿1%? Eso depende, ¿de qué depende eso? Del costo de cometer un error. Es decir, si estamos hablando de una prueba de paracaídas, yo supondría que ustedes el tiempo que dura para abrir el paracaídas lo quisieran estimar con, ¿cuánto les gusta? 0,1% de error. ¿Verdad? También del nivel de detalle requerido en los resultados, porque en la medida en que yo les digo, bueno, entonces como no te sirve el 5%, no te sirve este resultado con 95% de confianza, sino que querés que sea 99%, entonces yo me tengo que mover más hacia los lados. Va a ser más gordo el intervalo, ¿verdad? Entonces ya no es 23,5 a 26,5, sino que va a ser 22 a 28. Pero ya me decís, no, es que si es 22 es un muy mal resultado, pero 28 se deja ver bastante bien. Entonces, pues, o sea, ese rango está demasiado amplio, no me sirve. Si quiero mi 1% perdón, 99% de confianza y la variabilidad es la que es, pero entonces tenemos que aumentar el tamaño de muestra para hacer que ese intervalo se haga más pequeñito otra vez. No me servía ese nivel de precisión o detalle, ¿verdad? En los resultados. Y de cualquier forma, excepto cuando tenemos casos muy particulares como el que nos contó Nancy ahora de los 100 elementos en la población, casi siempre el número que nos da como resultado este tamaño de muestra va a ser bastante diferente al de la población, materializando de esa forma el ahorro que voy a tener en tiempo y en costo versus levantar toda la población. ¿Ok? Bueno, aquí les queda exactamente eso en cuanto a la fórmula. Yo creo que normalmente lo que sucede es que si se la cuento aquí a ustedes cómo se calcula eso, lo vamos a ver olvidado dentro de 2 días, a menos que lo necesiten. Entonces voy a hacerlo de esa forma más bien. Si no tengo un Excel que lo hace solo. Exacto, sí, o a eso más bien. En caso de que se requiera, por favor, volvemos a esta filmina, pero no se lo voy a contar ahora porque es un poco perder el tiempo con los valores como tal. Profe, pero tengo una pregunta. Sí, Nancy. ¿Cuál es la recomendación en la selección de los niveles de error para aplicar la fórmula? Porque obviamente va a variar mucho de lo que esté trabajando. Pero recuerdo un conflicto con una persona que decía, si tengo 95 de confianza, selecciono 5. Y eso no es necesariamente, o sea, son cosas
O sea, Sí, son no, dos no, cosas. no, exacto, sí, no, Nancy, no. No es, o sea, el nivel de error, vean que aquí el nivel de error, de hecho, veámoslo acá específicamente, es 1,5, que no es el complemento 95%. No. Ujú, Ajá. Si querés ahorita voy a presentar un par de gráficas donde se ve eso, Nancy. ujú. Entonces, aquí está el nivel de error, justamente, ¿verdad? Y aquí adentro de la matriz tengo los tamaños de muestra requeridos para llegar a estos niveles de error, dependiendo de cuál es la proporción en la población. Entonces, vean que, y esto es, digamos, relativamente intuitivo, nosotros decimos cuando hablamos de proporciones, que las poblaciones son más variables conforme se van acercando más a 50%. Vamos a ponerlo así. Supongamos que yo les pregunto ahora que ya casi van a votar en Estados Unidos, ¿cuál es la intención de voto a favor del señor Trump? ¿Verdad? Entonces, bueno, no sé si alguien aquí se declararía públicamente favorecedor del señor Trump. ¿Hay alguien que tiene el valor? Supongamos que en este grupo, no lo voy a preguntar seriamente, supongamos que en este grupo solamente un 5%, ¿no? O en la población solo hay un 5% de la gente a favor de Trump. Aquí, digamos, si alguien nos preguntara y por alguna razón fuera relevante votar por él o no, como costarricense. Solo un 5%. Esa es la proporción en la población. Entonces, hay bastante homogeneidad en la población. Porque la gran mayoría, 95%, está en contra y solo un 5% está a favor. Si fuera 50-50, esa población es lo más variable posible, ¿verdad? O sea, si le preguntara a la próxima persona, sería muy difícil pronosticar o literalmente sería como lanzar una moneda el pronosticar si esa persona está a favor de Trump o no. Ignorando si eso está determinado por género, por edad o lo que sea, ¿verdad? Digamos, si esos análisis no los tengo y solo sé que es un 50%, es lanzar una moneda. Entonces, máxima variabilidad es cuando la proporción en la población es 50%. Y conforme se va haciendo más cercana a cero, menos variabilidad. Entonces, vean que por eso, para un mismo nivel de error, en 5% necesito, para 1% de error, necesito 1824 de muestra. Y si fuera 50%, o sea, máxima variabilidad, necesito 5 veces eso, o más de 5 veces. Entonces, ese es el comportamiento que observamos. Y entre más nivel de error estoy dispuesto a asumir, un poco de lo que preguntaba Nancy ahora, más pequeña se hace mi muestra. Profe, perdón, ¿eso está calculado como de mínimos cuadrados? No, esta tablita está calculada simplemente con la fórmula, digamos, de binomial. Es P por Q. Ok, Con la gracias. variabilidad de P por Q, sí. Ahí, si querés más detalle, obviamente te puedo pasar la fórmula, Nancy, sin ningún problema. Aquí nada más como el concepto, ¿verdad? Tal vez hay algunos, como Nancy, tienen un poco más de interés en el detalle, podemos verlo con todo gusto. Aquí lo que me interesa para general, para todos ustedes, para todo el grupo, que al rato algunos no están tan aficionados a esto, es más el concepto lo que me interesa contarles. Entonces, bueno, para tamaños de muestra con confianza 95%, para estos tamaños de muestra, estos son los niveles de error. Vean qué impresionante que, o sea, bueno, ¿qué notan ustedes aquí más bien? ¿Qué tipo de comportamiento notan? O sea, si tuvieran que seleccionar un tamaño de muestra. Inversamente proporcional, ¿no? Entre menor es la muestra, más alto el error. Así es, así es. Pero entonces digamos que estoy parado en 100 unidades. ¿Vale la pena moverme a 200 para bajar el nivel de error? No. O sea, solo bajar 2.9, Fiorella dice que no. Digamos que Depende, ¿no? sí, Yo diría que sí. exacto. La respuesta es válida siempre, como dice María Gabriela, es depende. No sé cuánto te ganas por eso, ¿verdad? O sea, cuánto te ganas por eso y cuánto te cuesta esas 100 unidades más. Pero vean, más allá de esa discusión, vean lo que pasa.
Estoy en 400, a 500, ¿cuánto me gané? 0.5. Aquí me había ganado, ¿cuánto? 2 y resto, ¿verdad? 2.9. Ujú. Y cuando estoy parado aquí, nada, A ya. veces más poquito, más pequeño. Y de 5,000 a 10,000, 0.4. Y esto es muy importante, compañeros, compañeras. En algún lugar vieron en las fórmulas, en todo lo que hablé, pregunté por cuánto es el tamaño de la población. No, ¿verdad? En ningún lugar. O sea, esto intuitivamente, ¿verdad? Es que depende cuánto es la población. Entonces, aquí no hay ni reglas de 3, ni nos interesa la población. Entonces, algo que parece bastante contraintuitivo, perdón. Excepto que yo, digamos, si yo no quiero saber nada a nivel de regiones o ciudades o no sé cuánto, nada más me interesa total país, el mismo tamaño de muestra de una encuesta en Costa Rica me sirve para China. ¿Quién hubiera dicho, verdad? Y esto es lo que tienen tal cual aquí. ¿Cómo cambia el error muestral conforme aumenta la muestra? Entonces vean que es una curva, como dijo, me parece Jonathan, ¿verdad? Es inversamente, es una relación inversa, entre más tamaño de muestra, menos el error. Pero, como dirían los economistas, bonito, ¿verdad? Los rendimientos son decrecientes. Cada vez un aumento de tamaño de muestra me genera menos ganancia. ¿Está claro? Si no, cualquier cosa me dicen, por favor. ¿Cómo se, Gracias. perfecto. ¿Cómo se selecciona una muestra simple al azar? Tenemos que garantizar que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea, absolutamente todo el mundo que está en esa lista, supongamos que vamos a seleccionar una muestra de los estudiantes de la maestría de Elite, ¿no? Todos los que están activos, de todos los años, digamos, de generaciones que están activas. Entonces, con ese listado, supongamos que la universidad sí lo tiene bien completo y con todas las variables que nos interesan. Con ese listado, yo lo que voy a hacer es asignar a cada individuo, a cada persona ahí, la misma probabilidad de ser seleccionado. Entonces, bueno, hay procedimientos arcaicos un poco, ¿verdad? Nada más para ejemplificarles a qué se refiere. Hacer una rifa, una tómbola literalmente, ¿verdad? Si tengo en toda esa población, tampoco tengo idea si este número que voy a decir tiene sentido. Supongamos que hay no, eso sería mucho. Digamos que sí, hay como 120 personas, supongamos, activos. De esas 120 personas, voy a hacer una rifa, ¿no? Del 1 al 120, una lotería, y voy a sacar una muestra de 25 personas. Ignorando lo que decía ahora Nancy al inicio de si vale la pena en esos tipos de situaciones sacar muestras. Y esos son los que van a conformar la muestra. Entonces, así de sencillo sería el muestreo simple al azar. Bueno, obviamente en Excel o en programas estadísticos, que hay cosas relativamente sofisticadas o muy sencillas de utilizar. Puedo trabajar con estas funciones como el Excel con aleatorio o aleatorio entre un número 1 y n. Si acaso fueran a utilizar eso, tomen en cuenta esa función. De hecho, si gustan, rápidamente voy a mostrarles acá en Excel. Esa función. Claro, se los voy a contar en inglés, pero bueno, es la función aleatorio. Entonces aquí yo le pongo random, ¿verdad? Cuando le pido esta función random, lo que me va a generar son números entre 0 y 1. Entonces yo puedo, digamos, aquí la escribí aquí las compañeras que llevaron el curso conmigo se acuerdan del trauma de todo esto del Excel. La puedo arrastrar esa formulita aquí, digamos, para mi muestra que necesito.
¿verdad? Y supongamos que necesito una muestra de 30 unidades, entonces digamos que voy a llegar hasta aquí. Aquí hay una cuenta de 30 unidades. Y supongamos que mi marco muestral son esas 120 personas que les decía ahora. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar este número que tengo acá por 120. Entonces lo que me va a decir aquí es cuáles elementos voy a seleccionar. Lo puedo inclusive aquí si quisiera, mira, puedo hacer un round. Que me redondee. Ajá, tengo que decirle cuántos dígitos, perdón, coma 0. Y entonces aquí tengo los elementos que voy a seleccionar de ese marco muestral, el 6, el 42, etcétera, ¿verdad? O sea, aquí no tuve ninguna injerencia en qué salió, fue totalmente aleatorio. Lo que les decía ahí es que esa funcioncita es volátil, como dicen, o sea, si yo aquí le hago enter otra vez, vean que cada vez vuelve a generar la rifa, ¿verdad? Entonces es buena idea aquí copiar esto, ¿verdad? Control C y pegarlo como valores. Y así ya no vuelve a cambiar. Por más que le dé aquí otra vez, vuelven a ser, siguen siendo los mismos. Profe, y la primera columna posteriormente se codifica según mis variables de intención. ¿En qué sentido? Esta, decís. Sí. No, esta es solo un instrumento para llegar a esto. Y estos son el número de fila que vas a utilizar en tu marco muestral. O sea, te vas a tu marco muestral y decís, la persona 17 la voy a entrevistar. La 114 también. Ah, ok. Gracias. Un gusto. Ok, entonces a eso se refiere este procedimiento para la muestra simple al azar. Y se llama así simple al azar porque aquí no hice ninguna restricción. No dije que salieran o sea, que necesito que salgan hombres y mujeres y que necesito que sean de diferente, ¿cómo se llama? Formación profesional base. Nada, ¿verdad? Simplemente una muestra aleatoria sencilla. ¿Cómo se selecciona una muestra sistemática? Este procedimiento es un poco más fácil, sí, más fácil sobre todo si estoy trabajando en campo, por ejemplo, o sea, en campo quiero decir, si mi marco muestral es físico, como el que sugirió Amy, de literalmente en el gimnasio entrevistar cada tantas personas. En ese caso, lo que yo debería estar haciendo, si me imagino mi marco muestral, es arrancar un número aleatorio, como estos que acabamos de generar, y supongamos que me sale el 17, el número 17, y entonces lo que voy a seleccionar es cada cierta cantidad de unidades. Voy a hacer, entonces, ese es el salto este que les pongo acá, el K. ¿Cómo se determina el K? El K es con respecto al total de población, que aquí decíamos que es 120, y mi tamaño de muestra 30. Entonces voy a seleccionar cada 120 entre 30, cada 4 unidades. Entonces definí un arranque aleatorio, el 17, entonces el 21, el 25, el 29, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de utilizar este tipo de muestreo? ¿Qué nos podría pasar? Nos podría pasar que haya algún tipo de patrón en el marco muestral. Quiere decir, de hecho nos pasó una vez que la persona que construyó o las personas que construyeron ese marco muestral, ese listado, lo hicieron siguiendo cierto orden. O sea, lo que fueron poniendo es como en grupos de 5 o 6 personas de la persona con mayor edad a la menor edad. Entonces eran subgrupos de 6, ¿verdad? Entonces los fueron poniendo de esa forma. Y entonces cuando hago sistemático tengo sistemáticamente las mismas características en esas personas que estoy entrevistando. Yo decíamos, no puede ser que sean tan parecidos todos. Y nos dimos cuenta que había un patrón en el listado. No feliz eso. ¿verdad? Muestreo extra porque normalmente se da cuenta uno cuando ya terminó de levantar toda la muestra.
En el muestreo estratificado, en este caso lo que hacemos es dividir la población en estratos o grupos mutuamente excluyentes y exhaustivos. O sea, lo que vamos a hacer prácticamente es agrupar a la población en subgrupos que dentro de ellos tengan muy poca variabilidad dentro de ese grupo y entre los grupos haya mucha variabilidad. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, con respecto al ingreso, cómo podríamos estratificar? Para lograr eso. ¿Qué opinan? Profe, vieras que yo tuve una pregunta sobre la filmina anterior. Sí, por favor. Sí, Aquí. es un poco que empezó a grabar porque esto lo repaso. Es que vieras que con ese N y ¿Sí? es que era dividir la población entre, digamos, el 30% que yo le voy a hacer el muestreo. Ujú. Mi pregunta es, ¿esa población no era que se iba a muestrear toda? No, porque o sea, vamos a ver, solo en el censo vas a levantar toda la población, Fiorella. Ah, ok, sí, ya, Sí. ya, me Ajá. perdí por un momento, gracias, sí. Ok, perfecto. Por clase social, ¿será? No sé, estoy bateando. Perdón. Como por clase social, por rangos económicos. Claro, pero digamos, ¿cómo lo instrumentalizas eso que decís? O sea, sí, es correcto. No, ¿Cómo? no sé, estoy pensando, a ver. No, perfecto. Ayudémosle a Nancy a llegarle a la idea aquí. Muy bien. Creo que todos pensamos un poco en eso, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir quiénes son de qué rango, cómo dijiste ahora, de estrato social? Ajá. ¿Cómo podríamos hacer Que eso? No los sé, clasifico por, Cantidad de ingresos. ajá. no Por sé, tal vez, Lo que pasa es que, perdón, nada más para perdón, responderle a Karen ahí, ya, disculpen, nada más, exactamente, de hecho yo lo pensé también, pero eso que dijo Karen, lo que pasa es que esa es la variable que quiero averiguar, ¿verdad? Entonces yo no puedo estratificar por la característica que quiero investigar. Tengo que utilizar profe, otra variable para hacer eso. ubicación Sí. geográfica, Ajá, tal ubicación vez, geográfica, ok, es una propuesta. Entonces dice Zona. Amy, ¿qué sospechas vos, Amy, digamos, de ubicación, digamos, cómo sería esa ubicación geográfica que estás diciendo? ¿A qué por te ejemplo, referís? digamos, o sea, si lo que quiero es identificar clases sociales, entonces en aquellas zonas donde hay mayor desarrollo, ¿verdad? Ujú. Ahí sacar una muestra y en las que hay menos desarrollo o están más alejadas, no sé, Limón, Guanacaste versus San José, Escazú y Santana, ¿verdad? Ok, Como más o menos ahí. eso Profe, puede, tal vez sí. como Profe, por el costo del valor de la propiedad promedio en la zona. Eso está interesante, buena profe, idea, viera Fiorella, que sí. una prima trabajaba en un call center haciendo encuestas Ujú, y la primera pregunta era ¿cuántos bombillos habían en la casa? Si eran más de 12, ujú. la persona calificaba para la encuesta, digamos, ni me acuerdo por qué era, pero me acuerdo, Qué cumplían interesante las esa, tarjetas. qué Pero te interesante decía, esa. cuente los bombillos, incluyelos Sí, dentro. sí, Ajá. Y sí, si tiene menos de 12, no, le decía, no, muchas gracias, y le colgaba, está porque la interesante. casa era Sí, muy pequeña. sí, la pobre persona que llamaron, dije, esta gente está loca, seguro, ¿eh? Como no tengo suficientes No les bombillos. contestaban, yo mira, qué Le pereza digo, levantarme. llame Este, media hora, le dice pero, uno, voy a ir a contar. Qué pereza contar cuántos bombillos hay en la casa. sí, Es que exacto. No, yo creo muchas que gracias por el si le, caso, Isaac. Sí, adelante. si le decían que, o sea, que qué pereza, o sea, si calificaba porque eran muchos, pero, por ejemplo, una casa de esas de bienestar Buena social, que idea. son, ¿verdad? Uno en la sala, uno en el baño, uno al frente, uno en el patio, y Sí, no, son como 8 y ya. sí. Entonces, no. O sea, si decías, Isaac, no tengo idea, calificaste. Yo creo que sí, me han Seguro, contado, pero sí. seguro. No, está interesante, sí, hablando de preguntas que son difíciles de contestar, pero, sí, o sea, sí entiendo por dónde va la cosa y de hecho, eso que está comentando Isaac es una práctica común y es una buena práctica,
No sé si con respecto a los bombillos, pero sí uno no suele preguntar, o sea, es un poco conflictivo preguntar directamente por ingresos. Hablando de esto que decía Nancy del tema socioeconómico, ¿cómo se suele trabajar eso más? Con tenencia de artículos, ¿verdad? Ujú. Sí, yo O estaba sea, pensando en vehículos, O televisores o pero computadoras. exacto, sí, exacto, exacto. Agua caliente, cable, bueno, todo lo que ustedes pueden imaginar que hace parte de un hogar de ingreso alto, ¿verdad? Entonces, contrario a lo que normalmente uno piensa, que como está estratificado el país en niveles socioeconómicos, no es tanto porque realmente se sepa el ingreso, sino porque es más por un tema de... y hay metodologías de metodologías para hacer esto, ¿verdad? Pero sí, va por ese lado, bueno, como dice Isaac. profe, pero yo le cuento que se preguntan, por ejemplo, por pantallas, televisores y cosas así, hay más de hay mucha gente que los tiene por endeudamiento. Sí, sí, claro, claro. Sí, eso es una buena sensibilización, más en estas épocas en las que estamos, ¿verdad? Probablemente más Profe, aún. Sí, de hecho, no sé si estoy en lo correcto, pero a mí me parece que a nosotros nos habían dicho que se suele preguntar mucho sobre las condiciones del hogar, o sea, de qué está, cuál es el material de las sí, paredes sí, y sí. Y el el tema piso de si es las de terreno. aguas, Ujú, ujú, el tema así del techo, sí. si tienen digamos, cuál es la calidad o cuál es el tipo El material. del Ujú, sistema de recolección de aguas también, ujú, ujú. aguas pluviales, aguas residuales, todo Sí, eso. sí, Y conforme a las características del hogar se saca también cuáles son sí, el nivel de condición socioeconómica. también. Cierto, correcto, Roberto. Esa es otra forma de abordarlo, así como lo explicaste, tal cual. Otro es este de tenencias, otro es de necesidades básicas, ¿verdad? Cubiertas o no cubiertas, el famoso necesidades básicas insatisfechas. O sea, hay diferentes, o sea, cuando hablamos de pobreza, hay varias metodologías y formas de medir eso y hay gente aquí en el país muy calificada y muy distinguida dedicada a hacer ese tipo de cosas, economistas sobre todo. Este, entonces, digamos, nada más como para atender ese punto que hablaban ustedes ahora de cómo podríamos estratificar. Nada más quería volver rápidamente a la propuesta de Amy de utilizar geografía para hacer esta estratificación. Eso es una propuesta que, bueno, ustedes decían ahora también, se me ocurre, creo que Nancy comentaba que podían ser por vehículos. Hay que pensar qué tipo de información tengo disponible también, ¿verdad? Entonces, bueno, hay diferentes formas. Lo que hay que pensar es, imagínense, por la cantidad de vehículos, que habría que ver si eso es una variable que con suerte esté disponible de alguna forma, o podría ser por la formación profesional de las personas, podría ser otra forma de agrupar, o por nivel educativo de las personas, o podría ser como geografía, que podría tener la ventaja de que definitivamente está disponible para los hogares o para las personas, pero generar un poco menos de eficiencia en ese sentido. Eficiencia en el sentido de que es lograr menos variabilidad a lo interno de los grupos. O sea, yo supondría, concretamente, yo supondría que si yo utilizo, por ejemplo, provincias para hacer esto que decía Amy, en San José voy a tener una variabilidad muy interesante todavía. Este, a diferencia, por ejemplo, si yo utilizo nivel educativo. Entonces, es más probable, lo que quiero que se imaginen un poco en esta lógica es más probable que haya menos diferencias entre personas que tienen nivel de educación primaria, aunque vivan, ese mismo grupo vivan en diferentes lugares del país, a que si yo uso el criterio de geografía para agrupar personas. ¿Me expliqué con esa idea? Otra vez, profe, perdón. Ok, digamos, ustedes aquí tienen que decidir qué criterio utilizan para estratificar. Entonces, las alternativas, supongamos que existen dos aquí, nada más para no complicar la cosa más. Las alternativas son la propuesta de Amy, y de nuevo digo, no hay ni una mala ni otra buena, digamos, nada más son alternativas. La propuesta de Amy es, usemos la geografía. ¿Dónde está ubicado ese hogar? ¿Sí? O, digamos, sí, ¿dónde está ubicado ese hogar? Y la otra alternativa, digamos, lo que yo estoy proponiendo aquí, es el nivel educativo de la jefatura del hogar, mujer u hombre.
¿Cuál de esos dos criterios de agrupar personas es más, provoca menos variabilidad a lo interno de los grupos? Entonces, lo que vamos a pensar es, ok, yo me voy a imaginar ahora todas las personas que tienen solo primaria completa. No importa dónde vivan. No importa dónde vivan. ¿Habrá menos diferencias a lo interno de esas personas que tienen primaria completa y dentro de los que tienen secundaria completa y de los que tienen más que secundaria? Que si yo trato de analizar la variabilidad que hay a lo interno de San José, a lo interno de Guanacaste, a lo interno de Limón. ¿Cuál caso es menos variable? El de o sea, los títulos académicos que tenga la Probablemente, jefatura ¿verdad? del hogar. Probablemente, ¿verdad? En fin, estamos especulando, estamos especulando. Y y esas especulaciones hay que hacerlas. ¿Quién las hace? Definitivamente no el estadístico. Las tienen que hacer ustedes, los conocedores del campo, del Profe, yo sí fenómeno. le metería al que está universitario, le haría unas preguntas para saber un poquito, bueno, no sé si entra, Ajá, por eso te pregunto. ajá. En este caso, entraría a preguntarle a los de la muestra Ujú. que si con respecto a la universidad, si es pública o privada y si fue becado en ambas o no entra, no entraría como... Todo eso es válido, Fidel, digamos, las dos preguntas serían si realmente vos sospechás que haciendo eso vas a poder, primero que si haces eso tenés que lograr una muestra para todos esos estratos, ¿verdad? Y segundo, sí, vas a lograr con eso realmente reducir todavía más la variabilidad. Si vos sospechás de verdad que por alguien, no estoy preguntando por el ingreso de cuando estudiaste, ¿verdad? Sino por el ingreso hoy. Entonces, no sé, digamos, de nuevo, especulando. Y vos como experta, supongamos, si esta fuera tu investigación, tendrías que juzgar si alguien por el hecho de haber sido becado o no provoca alguna diferencia. No, es que, o sea, más o menos entendía como que era lo de la población más o menos Ujú, universitaria, pero que tal vez ujú, por la ayuda y se incluía como tal vez como que esté ahí, entonces... ujú. Pero sí, es que disculpa, Fiorella, yo creo que es que yo estoy brincando de ejemplos también, discúlpame. Aquí estaba hablando otra vez como del caso del estudio, ya no de la maestría, de los estudiantes de maestría, sino de los, ¿cómo se llama? Ingresos mensuales a nivel del país. Profe, ¿y el puesto laboral? El puesto, sí, claro, también, totalmente, totalmente. El asunto es que, digamos, si así es, de nuevo también, si decís puesto, tenés que inventar algún tipo de clasificación, ¿verdad? Si es alguna jefatura o si... Y para todos esos tendrías que tener tu parte de la muestra, ¿verdad? Tendrás que conseguir de todos. O sea, no solo es un tema de si realmente creo que estoy haciendo mayor eficiencia, sino si efectivamente después, bueno, ya me embarqué, ahora sí vaya a ver, consiga operarios, ¿verdad? ¿Me explico? Después hay un reto operativo detrás de eso también. Pero bueno, la principal idea que, ¿y por qué andamos o sea, ¿qué es el ejercicio aquí? O sea, por qué anda Alexander preocupado por generar menos variabilidad dentro de los grupos y más diferencias entre los grupos? Por la confiabilidad. La confianza, digamos, la confianza es la que vos establecís, la definís. Ahí, ¿no? Si vos definís si 95, 99 o lo que necesites, ¿verdad? Como les decía ahora. ¿Qué si Pero estás digo de controlando la con esto? observación, ¿Perdón? de la observación, es a lo que me refiero. Ah, No sé si me explico. explícate un poco más, porfa, sí. Como a poder propiamente recaudar mejor esos indicadores o esas observaciones que son a las que yo quiero llegar De cada uno de los grupos, decís. de cada uno de los Sí, grupos. sí, ciertamente, sí. Sí, también, eso también. Y de hecho, casi siempre cuando uno le habla a la gente de usar muestras estratificadas es porque están pensando, sí, porque yo quiero tener una estimación del ingreso para los que tienen universitaria, para los que tienen secundaria, para los que tienen primaria. O sea, están pensando en los subgrupos, como si fueran subestudios, ¿verdad? Sin embargo, en realidad, para nosotros,
los estadísticos, ¿verdad? Los fiebres de toda esta cosa, el principal objetivo de usar un estratificado es reducir la variabilidad total. Se ven que todos esos muestritas, esos subgrupos se unen en una sola olla al final para hacer una estimación a nivel de total de la población. Y cuando hago esa estimación y reduzco la variabilidad, ¿qué pasa? El intervalito este que les decía, de la inferencia sobre la población, se hace más pequeño. Por eso es una buena idea utilizar muestreo estratificado. Hago estimaciones más precisas. Si me están siguiendo por aquí, de verdad, los felicito y las felicito que están digiriendo un nivel de estadística interesante ya con esto. Sí, profe, yo le iba a decir que yo ni con Patricia del Bo vi esto en la UCR. Patricia del Bo, mi querida colega. Qué manera. Sí, qué momentos, Isaac. Sí, sin comentarios. Y ¿cómo se llama? La otra razón por la cual utilizar muestreo estratificado, que en realidad es un corolario de esto que les acabo de decir, es que puedo reducir el costo. O sea, puedo llegar a un nivel de, o hago la estimación más precisa, o digo, la verdad no me interesa hacerla más precisa, me basta con el más menos 1,5, pero necesito una muestra más pequeña entonces. O sea, esto genera eficiencia literalmente, eficiencia. Que en la mayoría de los casos, inclusive el INEC, contrario a todo lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? El INEC tiene recursos para tirar para arriba, inclusive el INEC está muy preocupado por eficiencia en sus estimaciones. Bueno, esto, como me ha estado pasando con ustedes, de verdad, me da mucho gusto las discusiones con ustedes. Esto ya no nos dio chance ahora. En todo caso, ¿cómo se llama? Les queda ahí la recomendación de leer estas sí, partes del libro de Hare, ya propiamente de encuestas, un poco de lo que hemos estado hablando, pero sí quisiera cerrar hoy, antes de decirles, pedirles lo que toca para la próxima. No es nada denso ni complicado lo que les voy a pedir para la próxima. Yo sé que todos están pensando como que se está emocionando Alexander, ¿verdad? Ya hay una entrega para la próxima además. Un Ahora, poco, profe, solo un sí, sí, poco. yo sé, Irene, yo sé, ya está esperando el Perdón, pero tenía que decir. cómo, sí. Ahorita vamos a eso. Por favor, no se me estrese. Nada más antes de eso, algunos conceptos, y si ya lo vieron, ya tuvieron yo nunca lo logro asimilar bien, el currículum de ustedes de la maestría, si ya pasaron por un curso de marketing, ya pasaron. Yo sé que todos han llevado algo de marketing, me imagino, en algún momento, pero digamos, reciente llevaron algo de esto. Creo que de esta Algunos, clase la mayoría sí, profe. Sí, algunos de nosotros el cuatrimestre pasado. ok, bueno, Exacto. en buena hora. Entonces, nada más para alinear conceptos, no para explicarle gran cosa. Con el tema de intención de compra, que es lo que les voy a dejar un poquito de lectura y discusión para la próxima, va relacionado con estos conceptos del marketing funnel, ¿verdad? Y no sé si lo vieron exactamente así, y desde el punto de vista, sobre todo digital, desde la generación de los leads, ¿verdad? O sea, el primer nivel de ese embudo, ¿verdad? Del funnel es la conciencia, el awareness, ¿no? Donde alguien se entera que un producto o servicio existe como tal y que sirve para tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces en ese nivel de conciencia hacemos este tipo de actividades de mercadeo. Luego puede ser que pase a un nivel de interés, por eso, no solo sé que existe, sino que literalmente me interesa. Ahí de pronto ya hago contenido más targeteado, ¿verdad? Lo decimos en buen español ahora. Inclusive seminarios, webinars, clases, etcétera. Ya los mantengo al tanto con noticias. Después ya consideración, o sea, se refiere literalmente como que, bueno, no solo me interesó, sino que podría ser una opción, podría ser que lo tome en cuenta para compra o para adquirirlo.
El siguiente intent, o sea, ya tengo una intención, no me he decidido, ¿verdad? O sea, no he dicho cuánto voy a pagar ni en qué momento lo voy a comprar, pero sí, o sea, ya tengo la intención de en algún momento adquirir esto. Y ese es el nivel que nos interesa investigar, ¿verdad? La intención. Porque después de eso ya es la parte más racional, más fuerte, ¿verdad? Más dura del consumidor o la consumidora, en la que evalúa alternativas, evalúa la utilidad que le podría dar para poder realmente hacer ese desembolso. Y bueno, en la última ya es un tema más ya transaccional, literalmente ya en la compra como tal, y ahí también tiene su ciencia y su forma de atender lo que está puesto por acá. Entonces, lo que nos interesa es esta capa de la intención, de llegar a esa intención de compra. Y nos tenemos que imaginar, en los estudios tenemos que imaginarnos cómo está llegando esa persona a esa capa. Y también está relacionado con el mismo embudo de la experiencia del cliente, ¿verdad? Desde gente que lo probó alguna vez, ¿verdad? Gente que está repitiendo en esa compra o en ese consumo. Ya alguna gente que dice, pues sí, ya, o sea, ya es suficiente, me está dando tanta utilidad esto como para realmente decir que no la voy a cambiar. Pero por el momento es nada más mi decisión individual. El siguiente nivel en referral es ya cuando dice, no solo soy leal a eso, sino que inclusive le recomiendo a otras personas, ¿verdad? A veces inclusive sin que me lo estén preguntando, me dicen, mira, ya probaste y te recomiendo. Y en la última, ya en donde yo quisiera tener la gran mayoría de la gente, o sea, si tengo una marca buena, tiene este tipo de proporciones en el embudo también, de llegar inclusive a abogar literalmente por la marca o por el producto, ¿verdad? Y abogar literalmente quiere decir si alguien está hablando mal de esto, ¿verdad? O está saliendo en detrimento, yo tengo argumentos y estoy informado y voy a salir a defenderlo, ¿verdad? A defender ese producto o esa marca. Entonces, bueno, esos conceptos aquí estos no son parte de este curso, por supuesto, pero quería nada más dejarlos aquí claros que son necesarios tenerlos en cuenta para entender cómo estudiamos la intención de compra. Preguntas, comentarios con todo este tema y como dijo Isaac ahora, y te agradezco el reconocimiento que con ese cursito de estadística en aquellos tiempos, con suerte no llegamos a tener este entendimiento. Ojalá haya sido así, pero bueno, en todo caso, ¿algún comentario, alguna duda para cerrar aquí y irnos al pendiente? De mi parte, todo muy claro. Más bien, muchas gracias. Súper bien, te agradezco también. Parece que fue sacar temas muy técnicos para explicarnos a nosotros los no matemáticos. Qué bueno, de verdad. Te agradezco también el comentario. Muy bien, perfecto. Entonces, no sé por qué ya no puedo ver nada aquí. Vamos a parar un segundo y ya vuelvo a compartirles rápidamente para cerrar lo del aula virtual. Esto sí nunca me ha pasado, digamos que no. No puedo. Algo está pasando con la memoria RAM aquí que no me muestra nada. Bueno, para no atrasarlos más aquí por temas técnicos míos, lo último que les quería decir es, de hecho, si ustedes pudieran verlo ahí en el aula virtual, hay para cada grupo una lectura, y son lecturas, no es nada largo, ¿verdad? Y una instrucción de cómo resumirlo para discutirlo la próxima vez. Entonces, eso sí, igual como hicimos con los otros casos que hoy me preguntó Irene, por ejemplo, si había que presentar algo de lo del avance. Hoy no, pero la próxima sí, háganse un resumen pequeño de lo que encontraron ahí nada más para cerrar el tema de cómo se estudia intención de compra. Pero no del avance, profe, de esta tarea que nos está dejando hoy. No, Ok. de eso, vean que ahí, perdón que no lo puedo mostrar, no sé qué pasó. Pero lo que están viendo ahí para cada grupo hay un temita, ¿verdad? Como lo del estudio de intención de compra en India y hay otros temas de social media.
y Profe, demás. si quiere comparto pantalla. Sí, Muy sí, amable, sí. gracias, sí, excelente. Eso. Ok, entonces ahí tienen por grupo el documento, ¿verdad? Tal cual, o la referencia, la página para estudiarlo, bueno, para estudiarlo es mucho decir, para repasarlo. Y lo que les pido que hagan con el resumen. Por ejemplo, con el cuestionario de intención de compra, que revisen el cuestionario y pongan los principales elementos que contiene y cómo se construye un cuestionario de intención de compra. O en el tema de India, ¿verdad? Entonces las definiciones básicas, cómo lo hicieron, la metodología y los resultados. Profe, una pregunta, ¿y la Sí. presentación para explicar lo que encontramos de esto, Ajá. la subimos, dar un espacio o solo la presentamos? No, solo presentan. Solo Ok. presentan. Sí. Listo. Profe, Sí, dígame. entonces para la otra semana tenemos esto más el ejercicio de análisis del consumidor y características particulares del mercado. ¿Es así? Es así, Nancy, sí, en mi mente, ¿verdad? En mi expectativa, yo sé que es un poco teórica cuando uno lleva varias materias al mismo tiempo, pero era que ya algo de eso ya veníamos analizando o entendiendo. Yo sé que me van a decir, ajá, probablemente no, ¿verdad? Porque todavía la semana pasada no habían como que arrancado muy bien con lo que entregaron esta semana, pero sí, un poco esa es la intención de ir traslapando estas cosas, Nancy. Gracias. ¿Algún otro comentario? Queja, insulto. Mejor con respeto. Bueno. Profe, Ok. yo quería hacerle una consulta, pero es un tema un poco personal para el otro viernes. Entonces, no sé si al final de la clase. Sí, por supuesto, sí, podemos dejarla aquí. Ahora espero entonces, aquí me quedo. ¿Alguien más para todo el grupo? ¿Alguna pregunta, comentario? Yo puedo quedar un toquecito al final y nos pone como mini salitas. Ahí. Está bien, perfecto. Ahora aprendo eso también. Ya aprendí los breakout rooms. Vamos a ver los mini salas, cómo nos va ahora, Fiorella. Estamos entonces. Listo. Ok. Muchas gracias, Bueno, profe. que les vaya muy bien. Muchas Buenas gracias a noches a ustedes. Buenas todos. noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Chao. Ahora sí, ¿con quién me quedo por acá? Natieli y Fiorella, ¿verdad? Entonces creo que Natieli fue la que levantó ahí primero Lo la mío mano. es Sí. rápido, profe. Y Es que el Ajá. otro viernes tengo una cena de trabajo Ujú. desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche en Atenas. Ah, sí, estamos. Sí, claro. Entonces, era para ver cómo hacíamos, si usted graba la clase y luego para verla o saber que no va a haber ningún Perdón, ahora sí ejercicio. voy a parar la grabación, por cierto.